Hola, buenas tardes, bienvenidos al informativo de NTN 24, Canal de las Américas, iniciando semana de labores. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, ¿cómo estás, Ruth? ¿Qué tal, Carlos? Feliz lunes para todos, un gusto estar con ustedes en este inicio de semana de labores. Vamos a empezar con los titulares de la jornada informativa de este lunes. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Nueva York es escenario de la Cumbre del Clima de la ONU 2019. Esta cita busca que líderes de más de 90 países adopten compromisos concretos para detener lo que ha sido calificado como una catástrofe ambiental. Greta Thunberg, la joven que lucha contra el cambio climático, pronunció un emotivo discurso. Allí criticó la inacción de los gobiernos y ha pedido adoptar iniciativas concretas para salvar el planeta. La cumbre climática se lleva adelante un día antes del inicio de la edición número 74 de la Asamblea General de Naciones Unidas. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Alejandro Rincón tiene el informe. Alejandro, adelante. Carlos Ruz, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. Es la primera vez en la historia que distintos sectores de la comunidad internacional logran un acuerdo para establecer, por una parte, el carácter urgente de tomar medidas para mitigar el impacto del cambio climático y al mismo tiempo medidas que en este caso en particular son reclamadas y lideradas por jóvenes. Acción y ambición, la meta de la jornada de este lunes para esta cumbre global sobre el clima, que contó no solo con la presencia del secretario general Antonio Guterres, sino también con un discurso de Greta Thunberg, la líder del movimiento ecologista juvenil más importante que existe ahora a nivel del mundo. Ella se ha convertido en la principal voz en este llamado de atención urgente para que los gobiernos a nivel del mundo implementen sin más demora este tipo de estrategias en favor del cambio climático. Alrededor de esta causa, así fueron las declaraciones que se entregaron hoy en Naciones Unidas. Greta no ocultó ni sus lágrimas ni su enojo. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Y es que esta adolescente de dulce sonrisa pero de carácter firme comenzó a faltar a la escuela desde hace un año para protestar sola frente al Parlamento sueco. Huelga escolar por el clima, decía su improvisada pancarta. Rápidamente se convirtió en un símbolo de la lucha por la protección del planeta y el viernes pasado millones de personas respondieron a su llamado para unirse a la huelga mundial por el clima en 160 países. Este lunes en la cumbre sobre el clima de la ONU, la joven ambientalista acusó a los líderes mundiales de robarle su infancia. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? En la cumbre, el secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, advirtió además que la naturaleza está devolviendo con fuerza el golpe que ha recibido. Justamente la ONU publicó un reporte que es discutido esta semana en Nueva York, en el que advierte que los últimos 5 años han sido los más calurosos de la historia. El documento asegura que hay un continuo descenso del hielo marino y un aumento considerable del dióxido de carbono en la atmósfera. Después de esa impactante intervención de Greta Thunberg ante la Organización de Naciones Unidas, hubo un paso más a través del cual Greta ha llevado al nivel internacional esta causa que ha liderado desde hace varios meses, pero de la mano de UNICEF. Recuerden, el concepto de fondo, acción y ambición. Ambición, lo que pide Greta a la comunidad internacional para enfrentar el cambio climático, y acción a raíz de una querella que ha sido presentada
presentada formalmente ante la Comisión de los Derechos del Niño, entidad que además cuenta con el respaldo de UNICEF y que ha abierto la vía no solo a Greta, sino a un conjunto de 17 jóvenes de todas partes del mundo, quienes exigen ahora a Naciones Unidas intervenir contra un grupo de 7 naciones consideradas como algunas de las más contaminantes de todo el mundo. Esto además dado que son algunas de las principales economías de todo el planeta, que pertenecen incluso al grupo de G20. Por América Latina, esa querella ha sido presentada por 2 jóvenes, una de Brasil y otra de Argentina. Hablamos justamente con una de las protagonistas de la noticia, quien en los siguientes términos les explica por qué ella decidió adherir a esta causa. Yo creo que es tiempo de que escuchen. La verdad es que se hace porque es una demanda, es como una denuncia de nuestra parte. Somos niños, yo no debería estar acá ni debería estar hablando con vos, y es la realidad. Ellos deberían saber mejor qué hacer que nosotros. Así que estamos acá y estamos parados y queremos que nos escuchen. Y sí creo que van a haber buenos resultados. Otro de los temas importantes por destacar como una de las consecuencias claras de esta cumbre global sobre el clima tiene que ver con el acuerdo que han logrado por lo menos unos 60 países para avanzar ya sin más demoras en la implementación de estrategias como por ejemplo el reemplazo de los combustibles fósiles o del carbón por tecnologías que sean más limpias, así como en la base de la denominada economía verde. Por América Latina, países como Chile, Colombia, Perú y Ecuador presentaron ya estrategias que han sido reconocidas por Naciones Unidas como las líderes a nivel global en esta causa. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por tu reporte. Hablamos de Donald Trump, que ha sorprendido hoy a los asistentes a la cumbre del cambio climático. El presidente de Estados Unidos había convocado un foro sobre la protección de minorías religiosas en la misma sede y a la misma hora a la que se realizaría el evento sobre el clima, por lo que no se esperaba su presencia. Había sido ampliamente criticado tanto por los demócratas como por activistas, quienes insistieron en que se trataba de un desaire. Sin embargo, Trump entró hoy a la sala donde se realizaba la cumbre, se ha sentado junto al vicepresidente Mike Pence. Estuvo aproximadamente 15 minutos en esta reunión sin ofrecer declaraciones. Y la ONU organizó esta cumbre especial de acción climática antes de los discursos formales de los jefes de Estado y de Gobierno, que normalmente llaman más la atención durante la Asamblea General de Naciones Unidas y que van a empezar mañana. La seguridad se ha intensificado en Nueva York, alrededor de la sede de la Organización de Naciones Unidas, a donde ya empiezan a llegar presidentes. A partir de mañana, durante 6 días, la diplomacia global se dará cita para hablar del estado del mundo. Se espera que 193 representantes de los Estados miembros intervengan, que se realicen por lo menos 560 reuniones oficiales, 56 conferencias y cerca de 1.700 reuniones bilaterales. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, viaja esta tarde a Nueva York para participar en la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas. El mandatario suramericano va a ser el encargado de abrir esta jornada. Va a exponer su visión sobre la emergencia ecológica en el Amazonas, hecho que ha despertado críticas a nivel mundial. Bolsonaro va a viajar en compañía de una líder indígena de la Amazonía y el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles. Se espera que el ultraderechista se reúna el martes con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y justamente mientras en Nueva York se lleva a cabo la cumbre del clima de la ONU, activistas en Washington, la capital de los Estados Unidos, llaman la atención del Congreso para que tome medidas frente al calentamiento global. Así es, lo han hecho desde tempranas horas, manifestantes en las calles, las principales avenidas de la ciudad para protestar. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Emiliana, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues decenas de manifestantes han salido a caminar por la capital estadounidense y a frenar el tráfico en alrededor de 4 puntos estratégicos durante la hora pico, precisamente para causar caos aquí en la capital estadounidense y llevarle un mensaje a los legisladores de que tomen acciones más contundentes en cuanto al cambio climático. De hecho, este es uno de los grupos que ya se está comenzando a desintegrar. Estaban dándole la vuelta a la capital de la nación
protestando en contra del cambio climático. Son varias iglesias unidas, todas por la misma causa, pero ya terminaron su manifestación, pues recordemos que estas protestas estaban ocurriendo durante la hora pico aquí en la capital estadounidense. Vamos a hablar con uno de ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Podrían decirme su nombre y por qué están aquí? Mi nombre es Keith Koflos y estoy aquí porque, bueno, yo me mudé a Washington hace unos 29 años para tratar de lidiar con todas estas políticas del cambio climático, pero nada ha ocurrido desde entonces. Así que yo sé lo que se tiene que hacer y estamos muy lejos de, en realidad, lograr un desarrollo al respecto. ¿Y cómo se siente usted respecto a la posición del presidente sobre el cambio climático? Pues bien, yo pienso que el presidente está trabajando con el déficit de la compasión. Yo creo que probablemente hay algún efecto o algún poco de compasión en su corazón por la gente que se ha visto afectada por todo el problema climático en el país, pero asimismo yo pienso que es importante que él encuentre un poco de compasión y la ponga primero y la exponga para ayudarnos. Y un mensaje para los votantes estadounidenses. Mi mensaje para los votantes estadounidenses es: piensen en los niños, piensen en el legado que van a dejar, piensen también en cómo ellos van a ser capaces de enfrentar si no se toman las decisiones correctas el día de hoy. Bueno, y como lo escucharon, le está pidiendo a los americanos que piensen en los niños y los más jóvenes, que son quienes al final del día van a ver las consecuencias más serias en cuanto al cambio climático. De hecho, recordemos que este tipo de manifestaciones iniciaron la semana pasada con iniciativas de Greta Thunberg, una activista en contra del cambio climático que de hecho estuvo aquí en Washington la semana pasada haciendo cabildeo y pidiéndole a los legisladores que tomen acciones más contundentes, y se espera que este tipo de acciones y manifestaciones continúen durante el transcurso de esta semana en el marco de la Asamblea Nacional, la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Muchísimas gracias, Emiliana. Y desde Venezuela envían un mensaje a los jefes de Estado y de Gobierno que van a acudir a la Asamblea General de Naciones Unidas. Estudiantes en Caracas salen a las calles para exigir la salida del régimen de Nicolás Maduro. En el lugar de la noticia saludamos a esta hora a Oliver Fernández, quien tiene el reporte. Oliver, una buena tarde. Sí, así es. Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Hasta ahora nos encontramos en las puertas de la Universidad Central de Venezuela. Como ustedes pueden observar, acá se encuentran concentrados 12 universidades, dirigentes de 12 universidades del país, de las más importantes. Ellos están tratando de llamar la atención de la Organización de Naciones Unidas hoy cuando comienza la Asamblea General. Allá enfrente se encuentra un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. Ellos han dicho, los estudiantes han dicho que la lucha es una lucha no violenta. Sin embargo, pudimos conversar con algunos de los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, también de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad del Táchira. Ellos le dicen a la Organización de Naciones Unidas que deben evitar un desastre en Venezuela y parar esta crisis humanitaria que se está viviendo desde hace muchos años. También pide que sea reconocido Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Veamos. Las Naciones Unidas, más allá de que le digamos una posición política que tenemos dentro de Venezuela, es que sepan que universidades autónomas, experimentales y privadas, estamos aquí juntos dando la lucha. Y el día de hoy hacemos esta actividad simbólica en la calle porque el mensaje es ese: nuestra lucha no violenta. Y si las Naciones Unidas no quieren un desastre en Venezuela, pues tiene que tomar las decisiones como comunidad internacional para acabar con un desastre humanitario que hay en este país. Posición clara por las distintas organizaciones internacionales y nacionales del país. Hoy las universidades, las distintas representaciones estudiantiles les pedimos un posicionamiento claro. Señores, estamos en una emergencia humanitaria compleja. Se nos están muriendo las personas. Una universidad con más del 60% de deserción estudiantil no es normal. A partir de este momento los estudiantes se concentrarán en todos los estados del país. Ellos han dicho que activarán todos los mecanismos que sean necesarios para lograr la salida del régimen de Nicolás Maduro. El señor Nicolás Maduro está usurpando un cargo por la vía de la fuerza y el poder, como única forma para someter a la población venezolana. Hasta que la ONU no decida tomar las acciones contundentes, como reconocer al canciller de la República, como es Julio Borges, y al comisionado para la oficina de las Naciones Unidas, como es Miguel Pizarro, no estaremos haciendo absolutamente nada. La solución a la crisis migratoria, y nos dirigimos al ACNUR, pasa por el cese de la usurpación. De nada sirve pañitos de agua tibia para que
sigan migrando cada vez más venezolanos. El movimiento estudiantil venezolano creará la Confederación de Estudiantes de Venezuela para buscar una solución inmediata a la crisis. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Oliver, por el reporte. Y seguimos en Venezuela, que se consolida como el país con el más alto índice de corrupción en América Latina. Según una encuesta de la ONG Transparencia Internacional, el 87% de los venezolanos asegura que la mayoría de las personas que rodea a Nicolás Maduro son corruptos. Una percepción más alta que la registrada en el año 2017. De todos los países del continente evaluados, Venezuela es el único en el que el 61% de los ciudadanos aseguran que les habían pedido pagar sobornos. 1 de cada 2 venezolanos se vio obligado a realizar este pago. El sondeo también reveló que el 21% de los encuestados recibió dinero a cambio de votos. Y hace unos minutos, el fiscal del régimen de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado órdenes de aprehensión contra varios funcionarios antimaduristas en el estado Táchira. Entre los involucrados estaría Lori Silva, asistente de la gobernación del estado, que según el madurismo habría ayudado a Juan Guaidó a salir de Venezuela en febrero de este año, antes del concierto, el Venezuela Art Live. Según Saab, también se dio la captura de alias el Mandito, presunto paramilitar que aparece en las polémicas fotografías de Guaidó. El fiscal de madurismo también ha solicitado al Ministerio Público de Colombia abrir una investigación sobre este caso. En base a lo que establece el derecho internacional, estamos prestos desde Venezuela, y así lo digo, a colaborar no solo para esclarecer este hecho como Ministerio Público, sino también estamos solicitándole al Ministerio Público de Colombia, que está en la obligación no solo de abrir una investigación a este respecto, sino teniendo ya nosotros a este sujeto tan peligroso, ¿verdad? A este Iván Pozo, alias Nandito, detenido. Bueno, estamos prestos también a colaborar con la justicia colombiana, porque este sujeto ha cometido numerosos y graves delitos en Colombia y existe la reciprocidad. Colombia tiene que aportar también en base al derecho internacional de los derechos humanos, porque el delito de narcotráfico termina siendo un delito de lesa humanidad que golpea a la juventud y al pueblo en general. Hay alerta en el Caribe por la formación de la tormenta tropical Karen. Este fenómeno ha traído intensas lluvias a las islas de Barlovento, Granada y Trinidad y Tobago. Se prevé que el sistema llegue este martes a Puerto Rico, así como a las Islas Vírgenes Británicas y estadounidenses. En Florida, Paola Serna tiene el reporte hasta ahora. Paola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, hay actividad ciclónica en el Caribe, pero particularmente el Centro Nacional de Huracanes y los meteorólogos se están enfocando en la tormenta tropical Karen. En este momento el Centro Nacional la ubica a unos 415 kilómetros al suroeste de la isla de Puerto Rico, particularmente de San Juan, Puerto Rico. Y una de las principales preocupaciones por las cuales también se han emitido alertas de tormenta tropical para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, tanto británicas como estadounidenses, tiene que ver con la cantidad de lluvia que se espera con esta tormenta tropical Karen, y es que de acuerdo con los expertos se pudiera incluso presentar algunas lluvias que superan los 20 centímetros. Hablamos con el jefe de meteorología del Noticiero 51, Luis Carrera, con el pronóstico y lo que se puede esperar con esta tormenta. Bueno, Karen es uno de 3 sistemas tropicales que están sobre aguas del Atlántico, pero sin duda la más interesante o la que más puede afectar son las que nos interesen es justamente Karen. Ahora es una tormenta tropical, pero pobremente organizada. Vean por favor la imagen, como no se le nota ninguna estructura. De hecho, hay como 2 centros de convección importantes asociados justamente al área de nubosidad que corresponde a Karen. El avión cazahuracanes fue esta mañana, voló sobre Karen, la recorrió, la investigó y le costó bastante encontrar un centro de circulación. De hecho, el mismo centro de huracanes señala que es altamente probable que ahora sea simplemente una onda, no un sistema con una baja presión cerrada. Pero lo oficial es esto. Lo dejan como una tormenta tropical con vientos máximos de 40 millas por hora, el centro sobre esa porción.
¿Qué va a pasar? Lo cual es muy importante. Actualmente se estima que se mueve al noroeste a 12 millas por hora. Con ese movimiento, el sistema debiese pasar durante este día martes por Puerto Rico, dejando tal vez no tanto viento, porque el viento máximo estaría en torno a 40 millas por hora, no sería tan destructivo, pero sí podría dejar bastante lluvia. En Puerto Rico una precipitación fuerte no es una buena noticia cuando es del tipo devastador, es verdad que hace falta la lluvia, pero de este tipo de lluvia con esta intensidad sería tal vez un poquito complejo. Lo positivo de esto es que llegue huracán ahora es imposible. Las autoridades de Puerto Rico, incluyendo la gobernadora Wanda Vázquez, han pedido a los habitantes de la isla tomar todas las medidas pertinentes ante la posible llegada de esta tormenta tropical Karen. La gobernadora también ha dicho que se ha hecho efectivo un plan de emergencia, esto con el propósito de brindar ayuda a los 3.2 millones de habitantes que tiene la isla. Muchos de ellos todavía son víctimas del huracán María, que impactó Puerto Rico hace 2 años. La información desde Miami, Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, por el reporte. Vastas zonas de Trinidad y Tobago se han visto afectadas por el paso de esta tormenta de Karen. Videos aficionados han registrado el impacto del fenómeno natural. En las secuencias se puede evidenciar cómo las intensas lluvias hicieron que se desbordaran varios ríos. El agua invadió calles, avenidas y zonas residenciales. Debido a la emergencia, el gobierno ha ordenado la suspensión de las clases hasta nueva orden. Pelea entre clientes de un club nocturno en el centro financiero de Miami. El incidente se registró a la 1 de la madrugada, hora local, a las afueras del bar, luego de una discusión entre un hombre y el encargado de seguridad. Según testigos, el sujeto estaba muy agresivo y la policía hizo presencia en el lugar. Cuando uno de los agentes intentó detener al cliente, una mujer se lanzó sobre él. Otro uniformado la empujó hacia el suelo. Hasta ahora, las autoridades no han señalado si van a presentar cargos en contra de los involucrados en este altercado. Herida y avergonzada se ha declarado la Arquidiócesis de Panamá por el escándalo sexual que involucra a 3 sacerdotes que ya fueron separados de sus cargos. Los religiosos habrían tenido encuentros sexuales con varios hombres, incluido un menor de edad. La Iglesia Católica de Panamá apartó de sus funciones a 3 curas luego de que un medio revelara encuentros sexuales de sacerdotes con hombres, incluido un menor. En un comunicado, la Arquidiócesis de Panamá dijo que se siente profundamente herida y avergonzada al recibir informaciones sobre las conductas inapropiadas y escandalosas de los sacerdotes Rogelio Topin, Orlando Rivera y Carl Madrid. El medio digital panameño Claramente publicó un video grabado con una cámara oculta por un joven venezolano que mantiene relaciones sexuales con Topin en un auto. Según el medio, el joven trabajaba en la iglesia Don Bosco, ubicada en un céntrico barrio de Ciudad de Panamá, haciendo labores manuales, cuando fue abordado por un cura que le propuso darle dinero a cambio de favores sexuales. También se revelan audios y conversaciones por WhatsApp de otros posibles encuentros sexuales de sacerdotes, a los que se les ofrece compañía con otros hombres, incluido un menor de edad nicaragüense. Este mismo año, un popular sacerdote panameño fue imputado por encubrir presuntamente un crimen ocurrido en un hotel donde el cura solía alquilar con regularidad una habitación, en la que, según algunos testigos, en ocasiones se realizaban orgías y fiestas. Paro de transportadores en Colombia, conductores de buses, intermunicipales, taxis, camiones de carga, han iniciado una protesta tras la orden de suspensión de 13.000 licencias de conducción. Esta medida ha generado caos en la movilidad de Bogotá, también en otras ciudades del país. Yarit Muñoz, periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN, está en el lugar de la noticia. Yarit, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo los saludo desde el municipio de Soacha, al sur de Bogotá. Y esta fue una mañana bastante caótica para miles de personas que esta mañana salieron a esta que ustedes ven en este momento, que es la autopista sur que conduce tanto hacia la capital de Colombia, hacia Bogotá, como de salida también hacia algunos municipios que quedan aquí en Soacha y en rutas hacia el sur del país.
La falta de transporte urbano afectó a miles de personas que tuvieron que transportarse en camiones, en bicicletas, en carros particulares. El apoyo de la policía fue fundamental a través de vehículos, de camiones que también facilitaron esos trayectos para acercar a los ciudadanos, al menos hasta sectores más próximos a la ciudad de Bogotá. La marcha de los manifestantes inició hacia las 9 de la mañana, al menos 100 personas, conductores que protestan en varias zonas del país por lo que consideran sanciones exageradas por parte de las autoridades de tránsito que están suspendiendo licencias de tránsito a conductores que tengan más de 2 multas, infracciones de tránsito en un lapso de 6 meses. Con esta imagen y lo que sucede a esta hora sin transporte público, permanece este importante municipio al sur de Bogotá. Por el momento es toda la información para nuestros compañeros en NTN 24. Muy buenas tardes. Una buena tarde. Gracias por tu reporte desde la capital colombiana. Vamos a seguir en Colombia, que llamaría a consultas a su embajador en Cuba por el caso de los jefes de la guerrilla del ELN que permanecen en la isla. Esta mañana los cancilleres de Colombia y Cuba se han reunido en la sede de Naciones Unidas en Nueva York en un intento del gobierno de Colombia por obtener una respuesta sobre la extradición de los ex negociadores de paz. Los integrantes de la guerrilla del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, entre otros, tienen orden de captura internacional. El canciller Carlos Trujillo ha indicado que de ser negativa la respuesta ya se preparan acciones diplomáticas. Son gigantescas la diferencia en relación con los terroristas del ELN que tienen en su poder, las diferencias que tenemos en relación con la circular roja de Interpol, la diferencia que tenemos en relación con la solicitud de extradición hecha por un juez colombiano, la diferencia que tenemos con respecto a Venezuela, la diferencia que tenemos con respecto a las sanciones. Son diferencias muy serias en muchos temas que son de interés para Colombia. A otro tema, en pleno siglo XXI, el transporte público en Cuba está siendo reemplazado por caballos. Esto debido a la grave escasez de combustible que enfrenta la isla. Los cubanos han tenido que utilizar a estos animales para poder movilizarse. También bueyes son usados en la agricultura. Además, los habitantes han tenido que utilizar madera y carbón para cocinar los alimentos y llevarlos a su mesa. En entrevista con la Televisión Nacional de Chile, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha dicho que en Venezuela hay falsas expectativas sobre su rol tras su visita a ese país en junio. Aclaró que no puede hacer milagros para resolver la grave crisis que se vive en ese país. ¿Usted cree que se demoró como alta comisionada en emitir un informe, en enviar una misión, en estar físicamente en Venezuela cuando se le estaba pidiendo a gritos muchas veces que fuese? Pero yo que les dije a ellos, ¿ustedes creen que soy la Virgen María? ¿Que voy a hacer un milagro si yo soy alta comisionada? Lo que pasa es que la gente pedía cosas distintas, pedía que yo fuera creyendo que iba a resolver el problema humanitario. Es otra de las instancias de Naciones Unidas que ve los temas humanitarios, se llama OSHA, ¿no? Entonces yo a lo que iba a ir era ver los temas de derechos humanos, pero yo tampoco era el PNUD, no iba a ir yo con dinero a resolver problemas. Nada de eso. Yo creo que por un lado alguna gente esperaba de mí cosas que no correspondían a mi cargo. La alta comisionada de Derechos Humanos también se refirió a las polémicas declaraciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien justificó la muerte del padre de Bachelet a manos del régimen de Augusto Pinochet. La expresidenta chilena dijo sentir pena por Brasil. Me tomo las cosas dependiendo de quién vienen, no sé si me entiende. Entonces, si hay una persona que dice que en su país no hubo nunca dictadura, que no hubo tortura, que diga que la muerte de mi padre por torturas permitió que Chile no fuera otra Cuba, la verdad es que me da pena por Brasil, digamos. Porque en lo personal yo sé muy bien cómo fueron las cosas, sé la historia de mi país y espero y he trabajado toda mi vida para que ese tipo de situaciones no vuelva a repetirse. Ya ha comenzado en Nueva York la reunión anual de Concordia 2019, el evento de análisis y debate que este año va a abordar, entre otros, los retos de las crisis humanitarias en todo el mundo, el auge del populismo y Venezuela, entre otros temas. Más de 4.000 participantes se reúnen durante 2 días en esta edición
número 9 del evento. NTN 24 es medio de comunicación aliado en este evento. Vamos a saludar a Gustavo Alegret, director periodístico de NTN 24 en los Estados Unidos. Tiene el reporte. Gustavo, muy buena tarde. Adelante. Saludos, muy buenas tardes. Analistas, políticos, empresarios, periodistas y hasta media docena de jefes de Estado y de Gobierno participan en la edición de este año, aquí en Manhattan, en Nueva York, del Foro Anual de Concordia 2019. Un foro con retos que hablan de los problemas de este 2019. Estaremos discutiendo muchos temas diferentes: empoderamiento económico, liderazgo de las mujeres, empoderamiento y liderazgo de las mujeres, alivio de desastres, temas regionales, la crisis de Venezuela, como saben, y mucho más. Y entre los retos y las sesiones de hoy destaca la que ha participado la asesora del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, quien ha puesto de relieve la importancia de las oportunidades para las mujeres en la sociedad de este siglo XXI. Tuvimos una visita extraordinaria en América Latina, fue muy productiva. Me reuní con personas, mujeres maravillosas en la fuerza laboral, empresarias, emprendedoras, y fue muy inspirador para continuar en la colaboración con nuestros socios en América Latina para que puedan alcanzar la meta de desatar su potencial económico. Sin duda, como escuchábamos al principio, Venezuela va a formar parte de los diálogos, no solo en este foro, sino en los eventos y análisis que se están llevando a cabo en esta semana de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Concordia no es una excepción. El tema venezolano es una de las prioridades en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, y además en todos los foros y eventos colaterales a la Asamblea General de la ONU, como por ejemplo el de Concordia. El régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza para la región, ya que se ha hecho de nuestro territorio un albergue de grupos criminales y de actividades ilícitas. Y además de eso, esta situación ha generado una crisis de migrantes y refugiados similar a países que han tenido catástrofes naturales y guerras. NTN 24 es medio aliado de este evento que comenzó esta mañana, bien pronto, y va a terminar mañana por la tarde, coincidiendo también con el día en el que arranca las intervenciones de los jefes de Estado y de Gobierno en la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde Manhattan, en Nueva York, Gustavo Alegret para NTN 24. Buenas tardes. Tragedia en Kenia. Al menos 7 niños han muerto tras el derrumbe de una escuela en Nairobi, la capital. Decenas de personas llegaron rápidamente al lugar del incidente mientras trabajadores de emergencias retiraban los escombros. Las autoridades informaron que 64 pequeños fueron ingresados en un centro médico aledaño. 2 de ellos permanecen ahora mismo en condición crítica. Al menos 40 civiles perdieron la vida tras un bombardeo de las fuerzas especiales del gobierno afgano. Las víctimas mortales eran personas que asistían a una boda en la provincia de Helmand, en el sur de Afganistán. Desde la presidencia se ha informado que se investigan las circunstancias del ataque aéreo que tenía como objetivo a un grupo de integrantes del Talibán. Y como en una película de terror, el cielo de Jambi, en Indonesia, se tiñó de rojo por 4 horas. Las autoridades indicaron que el cielo se cubrió de smog de este color por los incendios forestales que azotan la zona. Las cenizas llegaron hasta cientos de viviendas, aterrorizando a sus residentes. Las personas evitaron salir de sus hogares durante el transcurso de este muy extraño fenómeno. La agencia de viajes más antigua del mundo ha entrado en quiebra esta madrugada. Se trata del gigante de viajes Thomas Cook, que cuenta con 178 años de historia. Esta compañía británica vivía una situación financiera delicada desde que intentó rescatar con negociaciones hasta el último minuto. Sin embargo, la empresa anunció que entrará en un proceso de liquidación. Miles de clientes han resultado afectados, están varados en 17 países. Varados en los aeropuertos. Así permanecen cientos de viajeros en diferentes ciudades del mundo tras el anuncio hecho por la compañía de viajes Thomas Cook.
Es una pesadilla, esto es estresante, no es lo que esperábamos al volver a casa, pero ¿qué podemos hacer? Supe de algunas personas que habían perdido sus trabajos porque no pudieron viajar. La noticia los tomó de sorpresa justo cuando se disponían a regresar a sus países de origen. Estoy muy preocupada, me duelen las piernas, así que no sé cómo voy a llegar a casa. He visto las noticias para saber qué pasa, porque nadie nos ha informado qué pasa. La imposibilidad de retornar se debe a que los 105 aviones de la firma cesaron su actividad de manera inmediata. Al menos 600.000 clientes se han visto afectados. Muchos de ellos tenían paquetes turísticos comprados para los próximos meses. El director ejecutivo de la compañía, Peter Frankhauser, lamentó la caída de la firma y pidió disculpas por los inconvenientes. Me gustaría pedir disculpas a todos y a los clientes, a los que están de vacaciones con nosotros ahora mismo y a los que han reservado con nosotros en los próximos meses. Mis colegas trabajarán con las autoridades de aviación civil para ayudar en la repatriación. Thomas Cook ya había esquivado la bancarrota en agosto cuando consiguió acordar un auxilio financiero por $1.119 millones. Sin embargo, en semanas recientes, los bancos le exigieron unos $249 millones adicionales como fondo de contingencia para evitar imprevistos en el futuro. Los esfuerzos en las negociaciones para intentar persuadir a los accionistas de aumentar las inversiones fracasaron y ahora deberán liquidar todos sus bienes para afrontar las deudas. El gobierno del Reino Unido inició un programa de repatriación que durará semanas. Se estima que es el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido ha acusado al régimen de Irán de estar detrás de los ataques a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. El primer ministro británico Boris Johnson ha señalado que va a trabajar con sus aliados para reducir las tensiones en Oriente Medio. Además, señaló que se va a reunir con el líder supremo iraní, Hassan Rouhani, durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Johnson ha insistido en la necesidad de una respuesta diplomática, pero aseguró que el Reino Unido consideraría cualquier petición de ayuda militar. Entre tanto, el régimen iraní volvió a condenar las sanciones que fueron impuestas por Estados Unidos. El presidente Hassan Rouhani aseguró que su país va a resistir la arremetida de la Unión Americana contra Teherán y el Banco Central. Para Rouhani, las medidas de presión demuestran el desespero, según ha dicho de Washington, que ha acusado a la República Islámica de esos ataques a refinerías saudíes hace una semana. Los estadounidenses están sancionando instituciones que ya han sido incluidas en la lista negra. Esto muestra la completa desesperación de Estados Unidos y muestra que su máxima sanción y máxima presión ha fallado y la gran nación iraní ha resistido con éxito durante el último año y medio. La Corte Suprema del Reino Unido va a anunciar mañana si considera legal o ilegal la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender las labores del Parlamento británico hasta 2 semanas antes de que Londres abandone la Unión Europea. Así lo ha informado el día de hoy el alto tribunal en un breve comunicado. La semana pasada sus 11 jueces escucharon durante 3 días las demandas de los diputados y activistas pro-europeos. Ambas cámaras del legislativo británico fueron suspendidas el 10 de septiembre y la medida continuaría hasta el 14 de octubre. Y este martes se oficializará la nueva convocatoria a elecciones generales en España que van a tener lugar el próximo 10 de noviembre. El Parlamento español, elegido en los comicios de abril pasado, va a ser disuelto y el rey Felipe VI va a firmar el decreto real para el llamado a las urnas. Serán las 4º votaciones en apenas 4 años en la nación ibérica. Las autoridades en España están en máxima alerta ante posibles atentados terroristas. En las últimas horas, la Guardia Civil detuvo a 9 personas dentro de un operativo contra grupos extremistas en Cataluña. Según las fuerzas de seguridad, en medio de los allanamientos fueron encontrados precursores de explosivos que presuntamente se planeaban utilizar durante el segundo aniversario del referéndum independentista del 1 de octubre. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se refiere a estos detenidos como un grupo terrorista, asegura que ha actuado contra ellos ante la certeza de que pensaban perpetrar acciones criminales. Vamos a agradecer este bloque deportivo y también su sintonía con informativo del canal de las Américas, NTN24. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24, en ntn24.com. Están las nominadas, vean allí la foto de Alex.